Inmunidad, inmunidad significa, ¿no es cierto?, contra la enfermedad. Tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la adaptativa o específica, ¿ya? Para cumplir esta función, la inmunidad, ¿no es cierto?, ya sea inespecífica o eh, innata, y versus la adquirida o específica, usted tiene que tener o se supone que se tiene que desarrollar un sistema que sea como adecuado para poder responder frente a esta situación. Ya, entonces, el sistema que responde, al menos en los vertebrados superiores, a la defensa contra los patógenos, ¿no es cierto?, contra los virus, bacterias que se encuentran en el medio ambiente, es el sistema inmune que cuenta con órganos, que cuenta con células, que cuenta con tejidos que se van a encargar, ¿no es cierto?, de la defensa, de la inmunidad, tanto a nivel eh, inespecífico o innato, como a nivel específico o adquirido. Entonces, por ejemplo, podríamos partir mencionando como algunos como órganos participantes o estructuras participantes y también células participantes. Por ejemplo, tenemos que el sistema circulatorio en sí, obviamente que tiene un rol. El rol lo cumplen las células sanguíneas, específicamente una serie de células como los glóbulos blancos o leucocitos, que tienen funciones inmunitarias o defensivas, tanto específicas como inespecíficas. Eso depende de la célula, lo vamos a mencionar también. También, ¿no es cierto?, tenemos el sistema linfático, que sería como un sistema que va en paralelo al sistema circulatorio. Son una red de conductos que contienen linfa, que es un líquido similar al plasma, o muy similar al plasma, o a la sangre en el fondo, solo que no contiene glóbulos rojos o plaquetas, ¿ya? Básicamente tiene leucocitos o glóbulos blancos, y tiene también, ¿no es cierto?, los constituyentes del plasma, que sería como la parte filtrada de la sangre, o sea, aquellos componentes que carecen de células, digamos, el componente de la sangre que carece de células y que está formado fundamentalmente por proteína, por agua y por sales minerales, glucosa, nutrientes, etcétera. Entonces eso circula por la linfa, como un filtrado de la sangre, ¿entienden? De hecho, lo que circula por la linfa es un excedente que vuelve, ¿no es cierto?, a la circulación central o la circulación sistémica proveniente de los órganos. Siempre hay un remanente del tejido circulatorio o del volumen circulante que queda en los órganos. Hay un remanente. Y ese remanente se supone que no retorna por las venas, sino que retorna por el sistema linfático. O sea, por las venas retorna la mayor parte de lo que el sistema, ¿no es cierto?, circulatorio a través de las arterias impulsó a los órganos y a los tejidos, pero el retorno venoso no retorna toda el agua o el líquido o la sangre que llega al órgano, ¿entienden? Hay un porcentaje remanente y ese remanente retorna a través del sistema linfático. Entonces el sistema linfático, si ustedes se fijan, está drenando todos los órganos o tejidos que están en el cuerpo, y sobre todo de las extremidades. Entonces, este tejido con el fondo es un excelente medio también para poder drenar las toxinas, por ejemplo, eventualmente si es que hay alguna infección en algún sitio, este sistema va inmediatamente como a alertar al cuerpo de que hay un problema en algún lugar, porque como les dije, está comunicándose con todos los extremos del cuerpo y va drenando, ¿no es cierto?, este sistema hacia como unas estructuras u órganos que se llaman ganglios linfáticos, que tienen una gran concentración de células inmunitarias, sobre todo células presentadoras de antígenos, que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, esta estructura como que eh, son como puntos donde se absorbe, como les decía, el líquido linfático, y ahí encontramos una gran cantidad de células sanguíneas. Entonces, los antígenos, o sea, las partículas extrañas, ¿no es cierto?, al cuerpo, se van recolectando, por así decirlo, de distintos órganos, distintas partes, de distintas superficies del cuerpo, de las extremidades, y van recolectándose a nivel de estos ganglios que yo les mencionaba. Y en estos ganglios hay células especializadas en procesar esos antígenos o esas moléculas extrañas y poder presentárselo a las células específicas o inmunitarias específicas para poder responder de forma
valga la redundancia específica, ¿no es cierto?, con esa clase de patógeno o con esa clase de antígeno. Después tenemos las células, bueno, la médula ósea roja de los huesos es un tejido hematopoyético por excelencia, es un tejido que contiene células madre de las células sanguíneas. Y cuando digo células madre de células sanguíneas, estoy hablando de todos los linajes de células sanguíneas, desde las células madre de los glóbulos rojos o los eritroblastos, hasta las células madre de los distintos tipos de linajes de glóbulos blancos que hay. Llámense linfocitos, o llámense, ¿no es cierto?, granulocitos, de todos los tipos que hay, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, en fin, todos ellos tienen su origen en células madre de la médula ósea roja de los huesos. Entonces, al final, las células inmunitarias, así como las circulatorias, se originan en este tejido y se tienen que ir renovando constantemente. ¿Por qué? Porque la vida media de las células es variable. Hay células que tienen una vida corta, células sanguíneas o células inmunes, por ejemplo, inmunitarias, pero hay otras células inmunitarias que tienen mayor tiempo de duración. Entonces depende del tipo particular de célula. Pero de todas formas, en términos generales, entendemos que todas las células se tienen que regenerar porque tienen una vida limitada, sea más corta o sea más larga. Y el origen de estas células está en la médula ósea roja, como le contaba, de los huesos, que cuando uno es, niño, ¿no es cierto? Recién nacido, niño, todo el sistema esquelético tiene médula ósea roja. Pero cuando uno ya es adulto, pasó de la adolescencia, ¿no es cierto?, a la adultez, o ya en la adolescencia prácticamente, uno ya ha restringido la médula ósea roja a solamente ciertos lugares de los huesos largos nomás, que se han rellenado de médula ósea amarilla, y sobre todo al final, cuando uno ya es adulto, prácticamente queda solo en la pelvis y en las costillas, mayoritariamente esta médula ósea roja. Los demás tejidos, ¿no es cierto? Y estas células madres fueron reemplazadas, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, hay muchas estructuras que están relacionadas con el sistema inmune. Les mencioné el sistema linfático, les mencioné la médula ósea roja de los huesos, les mencioné los ganglios linfáticos, que tienen algunos distintos nombres dependiendo de dónde se ubican en el cuerpo humano, pero también habría que mencionar el timo, la glándula del timo, habría que mencionar el vaso también, que se encuentra en la cavidad abdominal, como estructuras que también tienen un rol que tocar a nivel del sistema inmune. ¿Ya? Entonces, en esta tabla me hablan un poco de las estructuras y la función que desempeñan cada uno. Entonces, nunca preguntaron esto antes y tampoco tiene mucho sentido que le pregunten ahora, ¿ya? Porque esto es como muy específico. Entonces ya les conté que no es la idea que ustedes se aprendan de memoria conceptos porque sí, y luego lo recitemos, ¿no es cierto?, en la prueba, sino que entendamos el proceso en general, cómo ocurre el proceso y sobre todo lo importante. Así que esta tabla simplemente la voy a mencionar como un tema de cultura general, si ustedes quieren, más que por contenido PTU en específico. Entonces el timo, entendemos que es un órgano linfoide que se encuentra en la parte superior del tórax, donde se almacenan y maduran linfocitos. Recuerden que los linfocitos, la célula, quizás como que puede sonar un poco disperso esto que estoy diciendo ya, pero quizás debería mostrarles una tabla con el origen de las células sanguíneas. Yo creo que eso puede ser mejor. Mostrarles una tabla con el origen de las células sanguíneas. Total, todos ustedes son de mención, así que vean un contenido de más o un contenido de menos. O sea, mejor que vean contenido de más. Dejen ver cómo si esta cuestión fue de hecho, la clase que le mostré en la mañana de genética tenía esta diapositiva. No la mostré porque, espérense, ¿cuál era la diapositiva? Esta. Ah, pero no sale mucho, digamos. No, no era este entonces. Ya, ya lo voy a buscar aquí en internet, espérense. No me demoro nada. No me demoro nada, pero necesito que esto igual como que se entienda un poquito. Ya, cualquier duda o consulta, chiquillos, que tengan, me preguntan, ¿ya? Esto sería,
Ya, acá tengo un mono, efectivamente, lo voy a proyectar. A ver si ve más o menos. Ah, no, más o menos este mono. Eh, ya, no es muy bueno el monito que voy a mostrar ahora, pero es lo que hay. Ya, entonces, en este mono que están viendo aquí en la pantalla, se muestra, ¿no es cierto?, lo que yo le estaba contando de las células de la médula ósea roja de los huesos. Ya, entonces yo tengo aquí células que son pluripotentes, células pluripotentes, tal cual, porque nosotros tenemos varios tipos de diferenciación celular. La célula más indiferenciada que existe se llama célula totipotencial, toti con T, ¿ya? Porque tiene la facultad de dar origen a todos los tipos de células que existen en un organismo. Se supone que las primeras blastómeras humanas o las primeras células que se generan producto de la división del embrión o del proceso de segmentación embrionario, donde las primeras horas o días de desarrollo son las más totipotenciales, pero después con el paso del tiempo, estas células se van diferenciando y se van diferenciando y van generando células que son pluripotentes. Y luego estas células pluripotentes, que tienen igual una amplia también capacidad para dar origen a distintos tipos de linajes de células, se supone que se van diferenciando porque se van a clasificar en un tipo o un tipo de capa embrionaria que va a como derivar a distintos tipos de tejidos específicos y luego va a dar origen a una célula que se llama multipotente. Así que corrijo un poco, esta célula sería multipotente. La célula Profe, una multipotente o consulta. multipotencial, sí, dígame, escucho. Eh, bueno, yo no estoy en mención, pero en realidad es como para aprender y para tener un poco más de Sí, noción en común. dígame. Pero, ¿cuál es el significado a nivel PTU de hematopoyético? Hematopoiesis es una buena pregunta la que usted hace, Maro, porque de hecho esta pregunta podría ser en común también. De hecho, no le voy a mentir, un año salió el concepto de hematopoiesis en una pregunta de módulo común obligatorio. Módulo común obligatorio, pero no salió como concepto, me refiero. Es como si le pusiera una pregunta a usted donde le dijera ya, quiero que me mencione cuáles de los siguientes fenómenos no tienen que ver con la mitosis, o cuáles de los siguientes fenómenos tienen que ver con la mitosis, no sé, algo así. Entonces, por Ya, como ejemplo, algo indirecto. O sea, si me sé todo el claro, conocimiento de la cosa, obviamente por descarte íbamos a sacar la respuesta. claro, por eso le digo, ese año cuando salió esa pregunta, porque es una pregunta que salió antigua en la PSU, es como si yo le preguntara, oiga, Amaro, en módulo común obligatorio, eh, quiero que me diga si las mitocondrias, que son, ¿no es cierto?, organelos subcelulares de las células eucariontes, eh, la- 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 el aumento de las mitocondrias tiene o no que ver con la mitosis, o el aumento de los cloroplastos, los plastidios fotosintéticos que se encuentran en las plantas. Eso no un fenómeno que tiene que ver con la mitosis. Entonces, si yo le pregunto a usted o a un alumno en general, me van a decir que no tiene mucho, no, me imagino que usted va a tener una idea, ya, no sé, un alumno en general me va a decir que no tiene idea. Y si le pregunto qué es la hematopoiesis, me va a decir que tampoco tiene idea, ¿ya? Por eso les digo que en biología común, obviamente, conviene tener lenguaje y conviene saber de más, en cierta forma, y en mención con mayor razón. Con mayor razón conviene saber mucho más. Entonces, chiquillos, yo les dije algo súper claro al principio del curso, los que estuvieron desde el principio de año y cuando éramos muchos más porque han ido guateando durante el año. Los arrepentidos van a aparecer al final, me imagino yo. Ahí vamos a volver a masificarnos, pero al principio de año eran muchos más. Y cuando yo partí les dije, chiquillos, la, la prueba, la prueba yo necesito que ustedes la entiendan como una prueba que es relativamente sencilla, no es compleja como se pinta. Hay que bajarla del pedestal, ¿ya? Hay que dejar de idealizar la prueba como algo que es súper difícil y que
es muy difícil tener un puntaje decente, yo le dije que era súper sencillo, o es mucho más simple de lo que parece tener un puntaje decente. Un puntaje de excelencia es difícil. Un puntaje que vaya de 700 hacia arriba o de 750 para arriba comienza a hacerse súper difícil, pero un puntaje en general común o un puntaje decente o que le sirve para la mayoría no es tan complejo. Y después les dije que una clave para que les vaya bien en la prueba, es que trataran de no sobreinferir en las preguntas, no pensar en la quinta pata al gato y no buscar como que la prueba va a preguntar cosas específicas, sino que la prueba pregunta generalidades. Siempre pregunta cosas generales y siempre está preguntando o está haciendo pensar o razonar en un nivel para un estudiante de enseñanza media. ¿Ya? Eso es lo que yo les dije. Entonces, yo sigo sosteniendo lo mismo, pero yo estoy diciendo que teniendo presente que el razonamiento que ustedes tienen que tener para la prueba no es de un estudiante universitario ni de un estudiante de un colegio de élite, sino que es un estudiante promedio de enseñanza media, pero teniendo presente que el razonamiento no es tan elaborado, no hay que hacer sobreinferencia como les decía, pero sí conviene que ustedes tengan un lenguaje o un manejo, ¿no es cierto?, de los conceptos, que sea, ojalá, en mayor profundidad que la media, o que sea un conocimiento que sea importante, porque eso les va a garantizar que les va a ir bien, porque si yo no sé mucho y sé razonar bien, ¿no es cierto? Y no sé mucho, la verdad es que, claro, puede ser que me vaya a ir bien en la prueba, entre comillas, pero no voy a poder destacar, o no voy a poder sacar un puntaje como de excelencia, como les decía, un puntaje alto. En cambio, si yo logro conciliar el que yo maneje los contenidos y tenga, ¿no es cierto?, un manejo sobre el promedio, por ejemplo, si me dicen hematopoiesis o me dicen un concepto como diferenciación celular, y yo sé lo que es, ¿se entiende? Sé lo que es diferenciación celular, y a lo mejor el alumno o mucha gente no tiene idea, ¿ya? Y yo lo sé, aunque que sea de común, eso me da un plus. Entonces, insisto, el tema está en tratar de posicionarse que la prueba no es una prueba de conocimiento específico, es una prueba de conocimientos generales. La forma de razonar es la forma de razonar para un estudiante de enseñanza media, fundamentalmente de segundo enseñanza media, porque los contenidos que más se evalúan son de primero y segundo, pero que sí conviene tener nociones, ¿no es cierto?, de los conceptos. Y mientras más conceptos o nociones tengamos, puede ser mejor. Entonces, respecto a lo que yo les decía, hematopoiesis corresponde a hemato en griego significa sangre y poiesis es producción o división o mitosis. Un proceso hematopoyético es el proceso de formación de las células sanguíneas. Por lo tanto, la hematopoiesis es la formación de todas las células sanguíneas por un proceso de mitosis que ocurre en la médula ósea roja de los huesos que yo les comentaba. ¿Ya? Por lo tanto, la mitosis, claro que está relacionada con la hematopoiesis. De hablar de hematopoiesis es hablar de mitosis. Hablar de hematopoiesis es hablar de mitosis. Y respecto de la proliferación o la multiplicación de mitocondrias o de plastidios, ya sea plastidios fotosintéticos o mitocondrias, tanto en células animales o vegetales, ese proceso es independiente del ciclo celular o es independiente de la mitosis. Se considera un proceso autónomo, porque ya les expliqué a ustedes que mitocondrias y plastidios o cloroplastos son organelos que tienen la capacidad o la facultad de eh, multiplicarse solo por necesidades metabólicas de la célula. No depende del fenómeno ni está relacionado con la mitosis en sí. Entonces, el que una célula multiplique su mitocondria o una planta aumente su cantidad de plastidios, no es porque está haciendo mitosis ni tiene que ver con la mitosis. Es un proceso autónomo e independiente, como son los organelos de los cloroplastos y las mitocondrias, que son organelos de doble membrana, que tienen ADN propio, que tienen ribosomas propios, que pueden hacer su propia síntesis de mitocondria, que tienen un proceso que les da una autonomía o una cierta autonomía. Entonces, esto que yo le estoy diciendo es una pregunta PSU, que salió alguna vez y tendría que buscarla en qué PSU salía, pero salía tal cual lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no tiene que ver con la mitosis? Y colocaban hematopoiesis, cáncer, no sé, proliferación de células somáticas, por decir cualquier cabeza de pescado, eh, y salía después, como lo que yo les decía, multiplicación de plastidios o multiplicación de mitocondrias o aumento de las mitocondrias. No sé si quedó claro, Amaro, o los demás, lo que estoy tratando de decir.
Es decir, que la mitosis no se relaciona con el aumento de las mitocondrias o plastidios. En cambio, la hematopoiesis o todos los procesos de división o mitosis o proliferación de los tejidos sí tienen que ver con la mitosis. Y también el cáncer, obviamente, que es una proliferación anormal de células tumorales. ¿Sí? ¿Me siguen, chiquillas, chiquillos? ¿Se entendió la idea? Sí, profe, todo bien. Ya, perfecto. Entonces, como les digo, chiquillos, la idea es que en el fondo no es necesario que uno tenga un manejo tan elaborado o profundo de los temas. Eso ya les dije, no es tan necesario, pero sí conviene manejar los conceptos o manejar un concepto, ¿no es cierto?, biológico, ojalá bien. O sea, no es algo que quite, sino que algo que aporta o suma. El problema está, insisto, y eso se los vengo diciendo de principio de año, en la sobreinferencia, en el buscar la quinta pata al gato, en tratar de pensar como de una forma demasiado elaborada. Eso es lo que puede perturbar o afectar el rendimiento de una persona en la prueba. Entonces, yo tendría que corregir, porque muchas veces yo digo, y antes decía, el que sabe mucho tiene un problema en la prueba. Entonces yo tendría que haber corregido y haber dicho, no es el que sabe mucho, es el que piensa mucho. Es el que piensa. Entonces, a propósito de esto, les voy a dar una especie de máxima. La máxima que les voy a dar dice lo siguiente. Dice, mucha observación y poco razonamiento conducen a la verdad. Poca observación y mucho razonamiento llevan al error. Lo vuelvo a repetir, ¿ya? Pero esta vez lo voy a invertir como, ya, poca observación y mucho razonamiento conducen al error. Mucha observación y poco razonamiento conducen a la verdad. Entonces, lo que quiero decir en el fondo es que es bueno no pensar demasiado, ni enredarse los pensamientos que uno tiene, sino que tratar de ser respetuoso con los hechos. Obviamente conviene tener contenido y saber cosas. Y por eso les digo que puede ser conveniente a veces saber más cosas que el común de las personas. Pero el problema está en pensar no de manera adecuada, pensar en exceso y pensar mal, obviamente. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces volviendo al tema de acá. ¿Ya? Entonces, la célula madre hematopoyética que se encuentra en la médula ósea roja de los huesos produce, es una célula multipotente porque su proceso de diferenciación celular ha ido como diferenciándose esta célula, ¿ya? Se fue diferenciando, quiero decir, pero no es una célula que pueda originar una neurona, ¿se entiende? Ni una célula que pueda originar una célula del páncreas. Es una célula que está ya como diferenciada a tejido sanguíneo. Es una célula que ya está como comprometida o diferenciada hacia crear o generar células del tejido sanguíneo. Entonces ya tiene un grado de diferenciación, pero igual puede generar una gran diversidad de células distintas, con distintas funciones, ¿entienden? Entonces todas estas células comparten el mismo genoma, tenemos los mismos cromosomas, obviamente. Lo que va a ir ocurriendo aquí es un proceso de diferenciación celular progresivo, donde vamos cada vez especializándonos más y vamos diferenciándonos más, hasta llegamos al punto de máxima diferenciación celular que trae como consecuencia la pérdida de la capacidad de la mitosis. Eso yo les expliqué a ustedes. Les dije que las células que caían en G0 tenían el máximo grado de diferenciación celular. Ni siquiera podían regenerarse a ellas mismas. Entonces tenían una vida, un ciclo de vida vital determinado y del cual después, no sé, se morían, o si ustedes las dañaban, se morían. No había, eran células ultra específicas. Entonces, la célula madre, ¿no es cierto?, mieloide, va a dar origen a plaquetas, eritrocitos o glóbulos rojos, y lo que son los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos, que se clasifican normalmente como granulocitos. Luego tenemos la célula madre linfoide, que da origen a los linfocitos, donde tenemos los T y los B, y también las células natural killer, o los linfocitos T, NK, o natural killer. También tenemos los monocitos, que son los macrófagos famosos que no sé si lo han escuchado por ahí. Tanto macrófagos
o monocitos, como linfocitos en general se consideran agranulocitos. Ese es el nombre genérico con el cual se les nombra, agranulocitos. ¿Ya? Insisto, esto que estoy mostrando aquí no es, o sea, esto que estoy mostrando aquí es para un tema de cultura general y lo que me interesa es que entiendan el proceso en general. Por ejemplo, acá estamos hablando de la diferenciación celular y estamos hablando aquí como del origen de las células inmunes. ¿Cuáles son las células inmunes? Las células inmunes que me interesan acá son linfocitos, que he mencionado 3 tipos acá, y estos 4 que están acá abajo, basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Entonces, en la prueba, no vayan a pensar que les van a preguntar sobre cada uno de ellos, así como diferenciando. Esa cuestión no va a pasar, ¿ya? Porque ya les dije que lo que no les interesa el detalle, no les van a hacer preguntas tan específicas. Lo que les interesa son conceptos generales y que entiendan los procesos, ¿ya? No como diferenciemos cada cosa y hábleme de esa cosa. Esa cuestión lo va a ocurrir en la universidad. No es necesario aquí en la prueba. Entonces, ¿para qué este mono que estaba mostrándole aquí? Es el mono para mostrarles la génesis y el origen de todas las células sanguíneas, pero específicamente de las células inmunitarias. Llámese linfocitos o llámese eh, glóbulos blancos en general. Los linfocitos son glóbulos blancos igual, ya, glóbulos blancos en general. ¿Ya? Basófilos, neutrófilos, eosinófilos y macrófagos. No sé si tienen alguna duda, consulta, chiquillos o chiquillas. El propósito de este proceso es generar como les dije, las células sanguíneas o inmunitarias a través de un proceso de mitosis. Porque yo les conté que las células tienen una vida corta. Las células especializadas tienen una vida corta. Por ejemplo, no sé, los, las plaquetas ni siquiera son células, son fragmentos celulares, así que duran como máximo una semana. Los glóbulos rojos duran 3 meses como máximo y son células sin núcleo más encima. Así que están condenadas a morir. De estas células, glóbulos blancos aquí, la vida es variable. Por ejemplo, hay algunas que duran horas y otras que pueden durar días o meses. Eh, el macrófago también puede durar años, dependiendo de cuál sea el tipo de macrófago, o puede durar menos. Si está en un proceso infeccioso puede durar, no sé, algunas horas y morirse después. Después tenemos los linfocitos, los cuales algunos pueden durar, los linfocitos de memoria duran años, y los linfocitos que actúan en un proceso infeccioso participan en el proceso infeccioso y luego se mueren. Y si no se mueren, se suicidan. Así que al final, cuento corto, la vida media de estas células es corta, así que tenemos que estarlas regenerando constantemente. Y para eso tenemos que recurrir a las células madre de la médula ósea roja de los huesos, que van a hacer este proceso de regeneración continuo. Entonces, se comprenderá que si usted por algún motivo tiene una deficiencia en vitaminas, como vitamina B12 o en la nutrición de nutrientes, por ejemplo, de hierro, o en la síntesis de proteínas, no sé, usted va a tener un problema para generar estas células y por lo tanto va a empezar a enfermarse o va a empezar a tener trastornos porque no está funcionando, no está aportando los nutrientes para que las células hagan la regeneración adecuada de sus células sanguíneas y de sus células inmunitarias. Lo mismo pasaría si ustedes, por ejemplo, sufren radiación, o sea, son expuestos a radiación. Por ejemplo, no sé, le aplican rayo X, no sé, en exceso, o no sé, están en contacto con la emisión de algo radiactivo, entonces ustedes tienen daño de destrucción de sus células madre. Y si se les mueren las células madre, si a uno se le mueren las células madre, clotea. ¿Se entiende? Ya, volvamos entonces a la clase. Como les decía, entonces eh, tenemos una serie de estructuras u órganos del sistema inmune. Tenemos el timo, como les dije, los ganglios linfáticos que se encuentran en todo el cuerpo, tienen remoción y filtración de partículas y microorganismos que se van recolectando en los órganos o en la periferia. El vaso es un órgano que está en la cavidad abdominal, también dice que filtra linfocitos y almacena linfocitos. Entonces, aquí casi todos están diciendo que almacenan o no sé, o es donde pueden encontrar linfocitos. Los linfocitos
se generan en la médula ósea roja, como les mostré recién, a partir de células madre. El que el timo almacene y permita la maduración de los linfocitos T, por ejemplo, o el vaso, es otro cuento, ¿ya? Las placas de Peyer son ganglios linfáticos, no, nada más, no hay que calentarse la cabeza con esto, se encuentran en el intestino. Y acá está lo que yo les contaba recién de la clasificación de las células. Les dije que habían unas células que se llamaban neutrófilos, basófilos y eosinófilos. El nombre de esto tiene que ver si se tiñen o no frente a una tinción específica que se utiliza en microbiología. Los tecnólogos médicos trabajan con esto todo el tiempo, así que si alguno quiere estudiar tecnología médica, no sé, o trabajar en laboratorio, hay un montón de tinciones en las cuales uno puede clasificar las células según si se tiñen o no estas células con un colorante, ¿ya? Eh, y a estas células se le llama granulocitos, porque tienen abundancia en gránulos de secreción, o sea, vesículas del aparato de Golgi con productos de secreción que son inflamatorios, que tienen que ver con la respuesta inmune, ¿ya? Sustancias químicas que tienen que ver con la respuesta inmunitaria. Bueno, acá me dicen que los macrófagos, que les dije que son, o los monocitos, que se encuentran en distintas partes se encuentran en el sistema circulatorio, en el linfático y también en los tejidos, y tienen una función de fagocitosis, que ya expliqué que es un tipo de transporte en masa en el cual una célula se traga o incorpora un patógeno y eventualmente lo degrada, obviamente, lo destruye. Exacto. De hecho, los neutrófilos reciben su nombre porque tienen una relación neutra con ese colorante. Los basófilos es porque tienen una reacción básica y los eosinófilos por una reacción ácida se conoce. Entonces, hay una reacción que tiene que ver con el pH, por así decirlo, con el colorante y en función de eso se van a teñir. Los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Ya, luego tenemos, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, los macrófagos y los linfocitos, ambos se clasificaban como agranulocitos. Si los anteriores eran granulocitos, es decir, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, porque en el fondo se reconocían que ellos tenían gránulos de secreción dentro de ellos, con sustancias químicas y mediadores inflamatorios para poder responder frente a una infección. De la misma forma, los macrófagos en general y los linfocitos no tienen esa presencia de esas vesículas de secreción del aparato de Golgi, o no tienen tantos gránulos con sustancias químicas como reactivas para poder liberar, ¿no es cierto?, en caso de una infección. O sea, tienen, pero no la abundancia que los otros. Después tenemos los anticuerpos, que ya la mayoría lo ha escuchado, que son inmunoglobulinas, que son proteínas específicas contra un patógeno, contra una secuencia, contra un antígeno, eh, que están presentes en la linfa o en la sangre, o en las secreciones corporales inclusive, en la saliva, en la leche, en la secreción mucosa también, en el moco. El sistema de complemento que corresponde, ¿no es cierto?, también es como una especie equivalente de proteína, como anticuerpo, pero es un anticuerpo como inespecífico. O sea que en el fondo son proteínas que ayudan a que las células inmunitarias como los macrófagos puedan, o los neutrófilos puedan como tragarse o fagocitar a los patógenos, o a los fragmentos de los patógenos o a las toxinas que hayan producido los patógenos para poder, ¿no es cierto?, destruirlos dentro de ellos. Entonces, el sistema de complemento es como una especie de sistema de anticuerpos, pero inespecífico. En cambio, los anticuerpos son específicos. Reconocen secuencias específicas de aminoácidos o de azúcares, y por lo tanto son como, insisto, específicos contra un patógeno en particular. Eso hace que la respuesta inmune sea como más eficiente y más específica. Ya, entonces, lo que les mostré recién fueron como una serie de definiciones generales, como a grandes rasgos, como de conceptos en general, cosas que si les preguntan ya, sistema del complemento, usted me dice, ah, sí, usted me dice respuesta inmunitaria inespecífica. Si yo le digo anticuerpo, usted me dice, ah, anticuerpo. Es proteínas específicas, o sea, inmunidad adquirida o específica. Si yo le digo a usted, no sé, células del sistema inmune,
Entonces le digo linfocitos, entonces usted me dice, ah, los linfocitos son parte de la respuesta inmunitaria específica o adquirida. En cambio, si les digo neutrófilos, basófilos, eosinófilos o macrófagos, usted me dice, ah, forman parte de la respuesta inmunitaria celular inespecífica o innata. Ya, se lo voy a ir repitiendo para que se vaya como asociando, ¿ya? Insisto, esto que sale aquí sí es pregunta, y sí se preguntó, y es algo general. Aquí no me están metiendo en detalle nada en específico. O sea, este cuadro que están viendo aquí es súper PTU, porque es un cuadro general, ¿entienden? Entonces, ¿qué les pueden preguntar? Les pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes ejemplos corresponden, o cuál de las siguientes alternativas corresponde a un ejemplo de inmunidad adquirida o adaptativa, que es la misma cuestión, activa y natural, o adaptativa o adquirida, pasiva y natural, no sé, por decir algo. ¿Se fijan? Entonces ahí en el fondo es como para ver si identifican o no los distintos tipos de inmunidad específica o adquirida o respecto a la innata. Entonces, así en términos súper generales. La inmunidad innata es lo cual uno trae al momento del nacer. Es la determinada por factores genéticos. Es la que uno trae de manera natural o espontánea. Está conformada obviamente por una respuesta proteica y por una respuesta celular. O sea, hay un componente celular y un componente proteínico, por así decirlo, o humoral, que se llama con H, de humor, pero no humor de risa, sino humor de fluidos, de secreciones. Entonces hay una respuesta celular y una humoral innata, ¿ya? La innata celular está dada por las células inmunitarias que les mencioné recién, que se las voy a ir repitiendo para que más o menos la manejen, que son, como les dije, los glóbulos blancos, que normalmente circulan por la sangre, que son los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos y los macrófagos, ¿ya? Eh, y no es necesario que se aprendan tanto eso porque, o sea, si quiere, mi consejo es que convendría saberlo, ¿ya? Porque ustedes van a dar mención, pero no es obligatorio. Lo que sí va a ser obligatorio es que sepan distinguir la respuesta adaptativa celular y la humoral y que sepan saber para qué sirve cada linfocito. Eso sí, linfocito T, linfocito B, eso sí, ¿ya? En la innata no es tan necesario lo otro, pero de todas formas, igual mi consejo es que al menos tengan una idea, po. Entonces, si les dicen ya neutrófilo, usted dice, ah, neutrófilo, es una célula, un glóbulo blanco de la respuesta innata, inespecífica, con la cual uno nace. Entonces, como les decía, la inmunidad innata tiene que ver con lo que uno trae al momento de nacer y está constituido por tanto por células como por fluidos, como por proteínas, como el sistema del complemento que les mencioné recién, que son unas proteínas que se producen de manera constante por el hígado y que se liberan hacia la sangre, cumpliendo una función inmunitaria general o inespecífica, y también las barreras, las mucosas, la piel, la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria, en el fondo, las distintas barreras que tenemos en nuestro cuerpo para protegernos de los patógenos, ¿ya? De manera innata o natural, y que se clasifica como inespecífica porque no es específica, es respuesta general, generalista, ¿ya? Luego tenemos la respuesta adaptativa, que obviamente se refiere a una respuesta que es adquirida. Entonces, aquí tenemos problemas con los sinónimos, pues chiquillos, porque nuevamente en biología conviene saber los sinónimos. Entonces, si yo les digo a ustedes específica, o si les digo adquirida, es lo mismo que decir adaptativa. Así como si yo les digo inmunidad innata, es como lo mismo que decir inespecífica, ¿sí? Entonces, la inmunidad adaptativa o específica o adquirida se clasifica en dos tipos, la activa y la pasiva. La pasiva se refiere cuando hay producción de anticuerpos, que ya dijimos que son proteínas específicas contra antígenos o contra patógenos o contra secuencias o proteínas específicas de patógenos, de virus o bacterias. eh, por lo tanto, forman parte de la respuesta específica, inmunitaria específica. Y estos anticuerpos se reciben de manera pasiva a partir de un dador, o sea que hay un donante de anticuerpos. Entonces, yo tengo, por ejemplo,
la lactancia materna, que yo les comenté a ustedes que era súper importante. Entonces uno dice, ¿por qué tan importante? Porque cuando uno nace no ha desarrollado la inmunidad adaptativa, solo trae la inmunidad innata. Y tiene toda la lógica porque uno venía protegido en los anexos embrionarios, en el líquido amniótico, el cual es un líquido estéril. Entonces no tenemos contacto con patógenos. La placenta sirvió como de filtro y por lo tanto no teníamos patógenos, ¿entiendes? Eso es lo natural. Entonces nosotros no nos hemos expuesto a antígenos o patógenos extraños. Por lo tanto, no hemos desarrollado todavía la respuesta inmunitaria específica o adquirida. Entonces, al momento del nacer, la fuente de la inmunidad específica o adaptativa proviene totalmente de la madre. Es la madre la que va a transferir a través de la lactancia materna los anticuerpos necesarios para poder responder a los patógenos que se encuentran en el ambiente para el hijo o la hija, para el bebé, ¿ya? La otra forma de adquirir anticuerpos, inmunidad adaptativa específica de tipo pasiva, sería de forma artificial, mediante la transferencia de anticuerpos desde una persona que desarrolló inmunidad contra un virus, por ejemplo, a una persona que carece de esa inmunidad. Yo no sé si ustedes vieron el tratamiento que estaba haciendo la Universidad Católica cuando comenzó el COVID el año pasado, sobre todo con los pacientes graves que estaban en la UCI y que estaban prácticamente muriéndose en los ventiladores mecánicos y toda la cuestión, gente que estaba con pronóstico reservado, o sea, grave. Y mucha gente se salvó porque hubo terapia en base a plasma, que se le llama, o la terapia en base a anticuerpos. O sea que en el fondo lo que se hizo fue hacer un filtrado, ¿no es cierto?, de donantes, de personas que habían estado enfermas de COVID y que se sanaron, obviamente, y lo que hizo fue hacer como una recolección de esos anticuerpos de una persona y transferírselas a otra. De tal forma que la persona que recibe esos anticuerpos puede generar una respuesta específica contra el patógeno, que en este caso era el virus del COVID, o sea, el SARS-CoV-2, ¿sí? El coronavirus, el SARS-CoV-2. O sea, sí, una respuesta adaptativa específica, pasiva, ¿no es cierto?, de manera artificial. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos y chiquillas? De hecho, esta terapia se sigue usando y esta terapia se usó también para el virus del ébola. Acuérdense que el ébola tiene una mortalidad superior al 90%. O sea, el coronavirus es una basura con el ébola, po. ¿Se entiende? Entonces, en el ébola era como que era bastante positivo el hacer una terapia así, po. Entonces, si casi todos se morían, y a los sobrevivientes se les hacía un extracto, ¿no es cierto?, de anticuerpos, y eso se le inyectaba a las personas que estaban sufriendo la enfermedad o que estaban, no sé, pues, transitando la enfermedad y que tenían una posibilidad altísima de morir, les hacíamos esa aplicación, esa inyección de anticuerpos y esas personas lograban salir adelante, po. ¿Se entiende? Y lograban salir adelante y ellas mismas después generaban una respuesta. ¿Por qué? La respuesta adaptativa específica activa significa producción de anticuerpos propios contra el patógeno, lo que significa que de manera natural ustedes exponiéndose al patógeno van a producir anticuerpos por ustedes mismos. El tema es que este proceso de producción se demora 14 días. Entonces, si el virus es muy mortal, antes de 14 días usted ya, o sea, uno ya se murió, ¿se entiende? O a lo mejor uno tiene un sistema que es hiperreactivo, ¿entienden? Hay gente que tiene un sistema inmunitario que uno puede tener sistemas inmunitarios que son deprimidos o que están deprimidos porque uno es un paciente con alguna clase de patología o enfermedad de base, pero también uno puede tener sistemas inmunitarios que son hiperreactivos. Entonces uno se termina muriendo no por el patógeno, sino que se muere a consecuencia de la respuesta excesiva que hace el sistema inmune frente al patógeno. Es como si uno le diera una alergia, no sé cómo explicarlo. Y uno se termina muriendo de la respuesta inflamatoria de la alergia en sí, más que del patógeno o el alergeno en sí. Lo cual es una cuestión pésima, po. Se supone que cómo es posible que uno sería como destruirse a sí mismo, ¿entienden? Entonces, por eso les digo, depende de la genética de cada persona y depende de las características que tenga esa persona respecto de su propio sistema inmune, obviamente. Pero como les decía, la terapia en base a anticuerpos o la terapia de plasma es una buena terapia, es una inmunidad adaptativa específica pasiva, artificial, en la cual
uno le extrae anticuerpos de las personas que lograron salir airosas de la enfermedad y de la infección, los sobrevivientes, por así decirlo, y luego se inyectan en los pacientes que están enfermos. ¿Habían escuchado eso hablar, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Se entiende la idea de la inmunidad adaptativa específica pasiva, tanto su variante natural con la lactancia materna como la variante artificial, vale decir transferencia de anticuerpos? No tiene por qué ser de un ser humano, también podría ser desde otra especie. O sea, yo podría, por ejemplo, desarrollar anticuerpos contra el SARS-CoV en un caballo o en una llama, como estaban haciendo algunos investigadores de la Universidad de Concepción o la Universidad Austral, no me acuerdo cuál era. Eh, o sea, no tiene por qué ser un humano, ¿entienden? Puede ser otra especie animal. Lo importante es que se generen anticuerpos y luego esos se inyectan en el organismo receptor y se responde frente al patógeno, al virus o la bacteria. Claro, hay un tiempo para generar los anticuerpos. Por eso les dije que la respuesta inmune totalmente, completamente desarrollada se demora 14 días en una persona común y corriente. Y para empezar a aparecer los primeros anticuerpos en la sangre, claro, usted me dice que como 10 días, sí, pues no es automática la producción. Por eso es que le digo que esta terapia sirve en personas, ¿no es cierto?, que están graves, ¿no es cierto?, están desarrollando la enfermedad y tienen preexistencia, no sé. Entonces nosotros le administramos anticuerpos de una persona que ya resolvió el virus, que en el fondo logró salir adelante. Y va a tener sus anticuerpos presentes en la sangre durante mucho tiempo esa persona. Los anticuerpos no desaparecen, así como, no sé, supónganse a mí me dio COVID, entonces mis anticuerpos desaparecen mágicamente. No, pues no es así. Los anticuerpos, o usted le dio varicela, entonces usted me dice ya, generé anticuerpos contra la varicela o la peste cristal, no sé, y luego usted dice, ah, y desaparecieron después. No, pues no tiene sentido que desaparezcan, porque si no usted se enfermaría 10 veces o 20 veces del mismo virus durante su vida. Tienen que haber una memoria inmunológica, tiene que haber una memoria, tiene que quedar anticuerpos durante un bastante tiempo en la sangre y además quedan células de memoria que aunque los anticuerpos vayan desapareciendo, esas células en cualquier momento van a producir nuevos anticuerpos. El punto y la conveniencia está en que estas personas se vuelvan a exponer nuevamente al patógeno. Porque si no hay reforzamiento, entonces, claro, quizás se podría perder esa memoria en un par de años. Así que cuando les metan miedo, porque también les pueden empezar a meter miedo, ¿no es cierto?, de que la memoria inmunológica en el coronavirus no existe. Eso es falso, chiquillos. La memoria inmunológica existe. Para que no haya memoria inmunológica, nos tienen que mantener encerrados. Eso es como lo que tendría que pasar. Si usted quiere perder memoria inmunológica, lo que tiene que hacer es irse a una isla y estar aislada del mundo y de la civilización. Ahí va a perder memoria inmunológica porque usted no va a estar en contacto con patógenos de las personas. El estar en sociedad nos ayuda a contagiarnos. Entonces usted se recontagia de varicela, se contagia de, no sé, de coronavirus. Por ejemplo, los gatos están llenos de coronavirus, de distintas variantes. Entonces usted me dice, pero no es el mismo coronavirus humano. No, no es el mismo, pero tiene algunas analogías. Nosotros podemos hacer inmunidad cruzada, porque los virus son parecidos entre sí y hay algunos que son parientes. Entonces, lo que mata al primo igual va a afectar, ¿no es cierto?, al hermano, porque están emparentados en cierta manera. ¿Sí? Entonces los virus tienen relaciones de parentesco y las bacterias también. Por lo tanto, cuando uno tiene un anticuerpo contra una bacteria en específico o un virus, de alguna forma se van a afectar también una familia de virus o una familia de bacterias, sobre todo si están emparentados entre sí, ¿ya? Entonces, claro, puede haber mutaciones y todo lo que usted quiera, y eso va a ser necesario que probablemente la respuesta inmune pierde efectividad. Sí, eso es cierto. Los virus pueden ir cambiando, mucho más que una bacteria o que una célula, un organismo eucarionte, pero algo de inmunidad cruzada queda. Yo voy a explicar eso después de la pérdida de la inmunidad de memoria, ya, pero eso. Ya, entonces, chiquillos, como les decía, la inmunidad adaptativa específica, ¿no es cierto?, puede ser artificial, pasiva o natural a través de la lactancia materna, o puede ser activa a través de anticuerpos propios producidos por, como les contaba
el proceso natural, activa natural, que significaría que ustedes mismos producen sus propios anticuerpos después de 2 semanas de proceso infeccioso y pueden resolver la infección de manera adecuada. Como bien decía su compañera aquí, se producen igual antes, pero me refiero a la respuesta máxima y la resolución de la infección se produce después de 2 semanas. Después tenemos la vacunación. Entonces, aquí, entonces me dice, ¿qué es la vacunación, profe? La vacunación sería inmunidad adaptativa o específica activa artificial, porque a usted le inyectan un fragmento de un patógeno. Estas son las vacunas clásicas, pues chiquillos. Yo no sé si ustedes los vacunaron con la vacuna clásica o con la vacuna experimental, ¿ya? La vacuna clásica o las vacunas clásicas son tecnología que está archicomprobada, ¿no es cierto?, que tiene más de 100 años. De hecho, no es que tienen más de 100 años, tienen milenios de existencia, porque las vacunas no fueron inventadas en el siglo XX, ni siquiera por Edward Jenner en el siglo XVIII. Las vacunas son milenarias, o sea, ya, pero eso es historia, en fin. Los chinos ya vacunaban a la gente y los turcos en el no sé cuánto antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, eh, lo que quiero que entiendan, ¿no es cierto?, es que este tema de la vacunación se manejaba por los seres humanos en la antigüedad, ya de alguna forma. Y luego, ¿no es cierto?, con la modernidad se popularizaron y se desarrollaron más, pero siempre inyectando fragmentos o patógenos atenuados en las personas, para que las personas pudieran desarrollar la respuesta inmunitaria en un plazo, como les dije, de 2 semanas, ¿no es cierto?, responder, generar memoria inmunológica, generar anticuerpos. Cuando viniera el virus verdadero o cuando viniera el patógeno y se transfiriera a la persona respondiera de manera exitosa a la enfermedad, ¿entienden? A la que fuera, el sarampión, el cólera, lo que ustedes, no sé, no sé, la tos convulsiva, el tétanos, todas las vacunas que les ponen a los niños desde la infancia, la poliomielitis, ¿ya? Enfermedades súper graves que antes causaban la rubiola, eh, enfermedades que antes causaban, ¿no es cierto?, una gran mortalidad. No sé si han visto la mortalidad infantil que tenía o la mortalidad que tenían las enfermedades antes de las vacunas, chiquillos. Si se ponen a buscar la mortalidad del sarampión, la mortalidad de la rubiola, Profe, una pregunta en se van a caer cuanto a eso. espalda. Eso a mí me llama la atención que en el año 1920 se supone que, creo que fue la fiebre española, que se supone que esa pandemia duró 4 años, Sí, por lo tanto ahora debería durar menos o todo lo contrario, porque este virus con los años ha mutado y es mucho más fuerte que ese. O sea, si sumamos las dos cosas, las dos inmunidades activas, tanto la natural como la artificial que nos están vacunando, se supone que debería durar menos que antes, ¿no? o sea, no, se supone que la pandemia Maro efectivamente duró como 4 a 5 años, empezó en 1918 y como en 1922, ya 23 ya se había resuelto, y de hecho se volvió endémica. ¿Qué significa eso? Que nunca desapareció. O sea, me refiero, cuando se transfirió de animales a humanos, pasó a serse endémica. ¿Qué es lo que le va a pasar al COVID? El SARS-CoV nunca va a desaparecer, chiquillos. El SARS-CoV vino a quedarse entre nosotros. Y se supone que los virus van evolucionando a formas más benignas con el paso del tiempo. Entonces se van haciendo contagiosos y se van haciendo más benignos porque no tiene sentido evolutivamente hablando que se vuelvan más mortales, ¿entienden? Entonces ocurre en zoonosis o transferencias de entre interespecies por distintos motivos. Luego se propagan de manera pandémica a lo largo de toda la población en lo ancho y alto del mundo, y una vez que se ha alcanzado una inmunidad de rebaño que se llama, y que en ese entonces, el problema con ese entonces, 1918 o 1918, cuando comenzó, no estaban las campañas de vacunación que existían en la actualidad, pues. Entonces, en el fondo, no estaban desarrolladas, pues, ¿se entiende? Entonces la gente se enfermaba y se enfermaba nomás. Y lo que había era lavado de manos, cuarentena, y también el uso de mascarillas, pero eran unas mascarillas bastante, no sé, eran como trapos, podía uno decirlo. Entonces no sé qué tan efectivos eran. Entonces el virus se propagó y obviamente causó como 50 millones de muertos a nivel mundial. Y Hay la una foto bien mortalidad era muy... famosa que aparece la ¿Mm? familia de España, todos con tapabocas,
y te metieron un gatito con el tapabocas. No sé si la has visto, profe. La voy a buscar, no la había visto, pero sí, Ya, la voy a subir al grupo. ya eso, mándela. No, pues sí, sí, es de verdad que tienen que esperar que la pandemia va a seguir por lo menos un par de años más. Nosotros estamos recién en la mitad del proceso. Y como les dije, después de que esto pase, se va a volver endémica. Así que lo más probable es que vayan a empezar con esta cuestión de las vacunaciones anuales, ¿ya? Eh, y obviamente, pero igual tienen que estar tranquilos en que, entre comillas, se va a resolver, ¿sí? Se va a resolver de manera natural. Podemos discutir si los medios actuales son los más adecuados o no, pero bueno, ya. Entonces, chiquillos, como les dije, este famoso tema, ¿no es cierto?, em, efectivamente de las vacunaciones, las vacunas, ¿no es cierto?, resultaron ser súper eficientes y súper efectivas, ¿no es cierto?, las campañas de vacunación para ayudar a mejorar bajar las tasas de mortalidad infantil, por ejemplo, que era como lo más complicado. Eh, Así que han sido mejores los beneficios que las consecuencias negativas, por así decirlo. Y ahora respecto a la actualidad, estamos en una época en donde se está transitando a las vacunas por vector viral. Entonces, las vacunas por vector viral ya se han desarrollado desde la década del 80, del siglo pasado. Tienen como 30 años de desarrollo, pero no se habían nunca masificado. Entonces, ahora recién se están masificando. Eh, y como les decía, básicamente son experimentales a gran escala. A escalas más pequeñas se habían probado, pero no a escala masiva. Entonces, ahora hay una tecnología que es la tecnología CRIP, que es la terapia génica, en donde en el fondo están probando, en donde a usted, o sea, a una persona le pueden inyectar un virus que porte un gen que sea de interés para la persona. Por ejemplo, si yo soy diabético tipo 1, con esta terapia génica inyectada por virus, por vector viral, por ejemplo, puedo hacer que mis células del páncreas insertarles en el genoma de mis células del páncreas la capacidad de producir insulina, porque yo no tengo esa capacidad porque mi gen está defectuoso o mutante. Entonces yo me puedo transformar en una persona normal si hago esta terapia. Eh, entonces eso está en desarrollo. De hecho, lo más probable es que de aquí a 10 años o menos vamos a tener esa tecnología, como para que las personas puedan tener terapia. Eso ya es modificación genética, así, pero no es inmunidad, eso es modificación genética, literal. Modificación de genoma, insertando fragmentos de ADN, ¿no es cierto?, o genes de interés en el genoma humano. ¿Ya? Ya, entonces, chiquillos, dicho eso, acá tengo dos comparaciones entre la inmunidad innata o inespecífica y la adaptativa o adquirida. Entonces, esta podría ser una pregunta general también, así como yo les dije ya, ¿qué es lo que es la lactancia materna? ¿O cuáles de los siguientes son ejemplos de inmunidad adaptativa, pasiva, natural? ¿Ya? O no sé, o algo así. ¿Cuáles son ejemplos de inmunidad adaptativa, pasiva, artificial? Entonces les podrían preguntar algo relacionado con comparar las inmunidades. Pues la inmunidad innata tiene baja especificidad, tiene baja diversidad, baja especialización. La memoria no la tiene porque en realidad sí tiene memoria, pero es una memoria como ancestral, como una memoria genética. No es memoria adquirida o que se desarrolla, es memoria genética. Entonces es herencia de los ancestros, es herencia de acuerdo a la teoría de la evolución, obviamente, ¿sí? Eh, Tenemos barreras químicas y físicas naturales, como son, ya les dije, las membranas mucosas, la piel, el sudor, y también tenemos algunas secreciones que nos protegen contra los patógenos. Por ejemplo, si usted me dice el líquido, por ejemplo, el pH ácido del estómago debería ser una barrera natural para patógenos que vienen en los alimentos. O sea, usted puede lavar los alimentos, y obviamente tenemos que lavar los alimentos, eh, pero el pH ácido del estómago eventualmente puede matar a los patógenos, o al menos una gran parte de los patógenos, ¿ya? Entonces, no solamente el pH ácido del estómago sirve para hacer un procesamiento parcial a las proteínas por la dieta,
sino que además ayuda como a neutralizar a un gran porcentaje de seres, de microorganismos que eventualmente nos podrían hacer daño. Después tenemos, por ejemplo, la saliva, tenemos una enzima que degrada, que tiene propiedades bactericidas, perdón, no una enzima, una sustancia que tiene propiedades bactericidas. Entonces, en la saliva no solamente producimos anticuerpos de manera constitutiva o por secreción, sino que además producimos una sustancia que mata bacterias. Entonces ahí usted dice, eso es parte de la inmunidad innata, porque no es una sustancia, no es como algo específico contra una bacteria en particular, sino que es como para matar a una gran amplia variedad de bacterias, con esa sustancia en particular, que se llama lisozima. Ya, la inmunidad adaptativa, como les dije, tiene alta especificidad, alta diversidad, tiene alta especialización, se desarrolla esta memoria, como les decía, y actúa fundamentalmente a través de anticuerpos o inmunoglobulinas que son específicas. Respecto de las células de la inmunidad innata, ya le había mencionado a usted anteriormente que estaban los macrófagos o monocitos y estaban las células que les dije hace rato, que eran los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que no deberían preguntarle eso, ¿ya? Solamente se los digo como cultura general. Ahora, los que sí deberían preguntarle son los linfocitos, porque estos son parte de la inmunidad adaptativa, entonces uno entiende que estos son relevantes y deberían preguntarlos, ¿ya? Y así lo hacían en la antigua PCU. Respecto de las proteínas, sabemos que los anticuerpos inmunoglobulinas son parte de la inmunidad adaptativa o específica, mientras que las proteínas del complemento, que ya les expliqué, que son proteínas que circulan por la sangre o por el líquido linfático y que son producidas por el hígado. Son una serie son como enzimas, son como enzimas con propiedades, ¿cierto? Específicas y que finalmente activan una proteína llamada perforina que hace hoyos en las bacterias, le induce la lisis osmótica de las bacterias o eventualmente hace esto que se pega en las bacterias o en los patógenos y facilita la fagocitosis de los glóbulos blancos, ¿no es cierto?, frente a esa bacteria o ese patógeno, las proteínas del complemento. Entonces, no les van a preguntar detalles de esto, ¿se entiende? No, ningún detalle de esto. Por eso les digo que siempre en general, ¿ya? Bueno, acá me están diciendo, ¿no es cierto?, que hay muchas sustancias que pueden ser parte de la inmunidad innata. Por ejemplo, esto fue también una pregunta que alguna vez se hizo. Yo les dije que la inmunidad ¿se específica... puede volver un Sí, dígame. poquito a la diapositiva antigua? Gracias, profe. Ya, chiquillos, entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes les preguntan qué cosas pueden ser parte de la inmunidad adquirida o específica y de la inmunidad innata. Entonces, yo recién les dije, las proteínas del complemento, las células inmunitarias específicas, como los glóbulos blancos, tales como los macrófagos, los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos. También les dije que están, ¿no es cierto?, las barreras químicas y físicas. Por ejemplo, le mencioné la piel, el sudor, o sea, las secreciones de las glándulas sebáceas o sudoríparas, la membrana mucosa, la membrana mucosa, es decir, los epitelios que recubren internamente el cuerpo, vale decir, la mucosa urogenital, ¿sí?, lo que recubre internamente los genitales. También la mucosa respiratoria. La mucosa, cuando usted inspira, está tragándose un montón de patógenos. Entonces, los patógenos entran a nuestros pulmones. De hecho, el virus del SARS-CoV entra por los pulmones, por las vías aéreas. Entonces usted dice, bueno, se supone que debería haber una barrera ahí. Si usted tiene la barrera sana, los virus no deberían entrar fácilmente, a menos que hubiera un receptor específico para el virus que engañara a las células, que es lo que hace el virus del SARS-CoV-2, que tiene una trampa, una triquiñuela chanta, y es igual que el VIH, ¿se entiende? El VIH también tiene esa triquiñuela chanta que engaña a los linfocitos T. Entonces, los virus se arman de esas triquiñuelas porque si fuera por las barreras no podrían entrar, ¿entienden? Entonces, la única forma de que atraviesen la barrera, a menos que la barrera esté como las pelotas y usted la tenga rota, la tenga desangrada, la tenga con hoyos, porque está desnutrido, porque usted está con otra enfermedad, no sé. Pero si usted tiene la barrera sana, los virus no pueden entrar. Entonces la pregunta es, ¿cómo rayos entran? Y la respuesta es, porque engañan a las células. Utilizan un receptor de membrana para que las células lo incorporen. Entonces el VIH hace esa trampa
el virus de la influenza tiene esa trampa también, el virus del SARS-CoV-2 tiene esa trampa, y montones de virus tienen esas trampas, tienen esas triquiñuelas con las cuales engañan a las células. Y a las mismas células inmunitarias muchas veces, porque es peor, por último, que engañen a una célula epitelial, no sé, o una célula común, pero engañan incluso a células inmunitarias. Entonces tienen esas triquiñuelas. Por eso es que la gente dice que el virus del VIH había sido diseñado. Esta cuestión de que el virus del SARS-CoV fue creado en un laboratorio no es una idea solo del coronavirus, ¿entienden? El virus del VIH es de un montón de gente, y teóricos de la conspiración dicen que fue diseñado genéticamente. ¿Por qué? Porque, como les dije, es como que utilizan justo una proteína humana específica y de una célula central inmunitaria, o en este caso el SARS-CoV, ¿no es cierto?, una proteína, ¿no es cierto?, de las células, ¿no es cierto?, de la mucosa respiratoria. ¿Se entiende, no? La verdad es que yo tengo mi opinión y el año pasado se las di. Para mí, evidentemente, fue un accidente de seguridad. Y todos dicen que, o mucha evidencia indica que, lo que pasa es que, bueno, pero ese es otro cuento, chiquillo, ahí podríamos hablar horas. Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo, y tiene sentido, las universidades, los laboratorios y los institutos de investigación de salud pública han invertido grandes sumas de dinero en lo que se llama en inglés se llama, o sea, en castellano se llama ganancia de reacción, algo así se llama el proceso. La traducción en español suena como las pelotas. En inglés, gain reaction, no sé cómo se llama la cosa, pero son laboratorios donde se hace investigación, o universidades, como les decía, donde la idea es estudiar virus, sobre todo virus que son altamente contagiosos, y lo que se hace es inducir mutaciones en esos virus para que ellos evolucionen. El proceso de que se demoraría 1000 años, ellos lo hacen no sé, en un año. No sé si me están entendiendo. Ellos fuerzan a los virus a mutar o a evolucionar, por así decirlo, a través de distintos métodos, también incubando en animales, qué sé yo. Y la cosa es que la idea es adelantarse al proceso evolutivo del virus natural, de tal forma de que uno se anticipa a la ganancia de función que tenga el virus, en el sentido de que uno logra desarrollar un antiviral o una vacuna, lo que ustedes quieran, eh, en ese virus experimental, simulando lo que va a ser un virus en condiciones naturales, pero lo va a hacer en muchos años, ¿entienden? Lo que haría en 100 o 200 años o en 1000 años, no sé, en el laboratorio lo adelantamos, entonces tenemos como la potencial vacuna o la solución antes de que se desarrolle de manera natural, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que existen muchos virus que son muy peligrosos y que están en laboratorio. Están en laboratorio y están bajo máxima seguridad, po. Entonces usted me dice el ébola. Por supuesto que el ébola, el antivirus, el ébola, variantes del sarampión, de la varicela. Entonces, ¿qué se hace con esos virus? Se hace este proceso que yo les digo. Se invierte mucha plata, se hace evolucionar los virus, se desarrollan potenciales vacunas y todo lo demás, y los virus se supone que tienen que estar controlados, pues no se tienen que escapar. Y tampoco van a tener que infectar a la gente, pues se entiende, eso sería un absurdo. Pero se supone que eventualmente podría ocurrir que hubiera una falla en bioseguridad, pues, y por lo tanto el virus se filtrara, ¿se entiende? Y si el virus se filtra, entonces se traspasa a la población, pues. Lo mismo sucede con los virus, chiquillos. Ustedes me dicen, profe, los virus de los animales. Chiquillos, hay virus que matan plantas. Yo no sé si ustedes sabían, pero el año 73, no, el año 73, el año 70 no me acuerdo si fue el 78, pero fue en la década del 70, hubo un virus que mató prácticamente, o sea, que mataba en un 90% de las plantaciones de arroz. O sea, la cepa de arroz, una cepa de arroz que es la que se cultivaba, le provocaba la muerte de manera instantánea. O sea, en el fondo no provocaba la muerte de los cultivos de manera automática, ¿entienden? Es como si usted tuviera una rosa y la infecta con un virus y la rosa se le muere sí o sí. Entonces
empiezan a morir todas las rosas de Chile y del mundo. Entonces te dice, chuta, hay un virus que, como les decía, infectó a las cepas de arroz y resulta que se empezó a probar cuáles semillas eran resistentes al virus. Porque ustedes saben que hay varias semillas, hay un banco de semillas mundial. Entonces, no es que usted me dice, lamentablemente nosotros somos súper dependientes de una cepa en particular de papa, de arveja, las semillas como más aborígenes o autóctonas, las manejan los bancos de datos de las transnacionales o bueno, Monsanto maneja el banco de semillas más grande del mundo, ¿ya? Que es filial con Bayer, una farmacéutica. Entonces, ellos tienen, tienen el ADN de todas las semillas que han recolectado, incluso las de regiones distantes del mundo, de distintos tipos de papas, choclos, qué sé yo. Entonces, si aparece un virus y mata a los cultivos actuales, ellos tienen los bancos de datos con las semillas y obviamente las patentaron, o sea, se apropiaron del ADN. O sea, usted ya no es dueño de ese, o sea, es terrible eso, pero eso da para otra discusión. El tema es que, en el fondo, si lo que pasó en esta cuestión del arroz que yo le decía, empezaron a morir todas las plantaciones de arroz y resulta que la mayor parte del sudeste asiático y los chinos se alimentan, tienen una dieta fundamentada en el arroz. ¿Se entiende? Entonces, si se les morían las plantaciones, era como si hubiera venido un desastre climático que le hubiera matado el principal alimento y fuente de carbohidratos que ellos tienen. O sea, habría sido la Tercera Guerra Mundial, ¿entienden? Y no estoy exagerando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue cambiar todos los cultivos por una nueva cepa resistente al virus. Obviamente el virus se aisló y todo lo demás. Entonces, ahí tiene un ejemplo. Ahí solucionaron el tema de una manera diferente. Lo que hicieron fue recurrir a los bancos de datos de semillas. En caso de un virus mortal ultra agresivo que te mata todos los cultivos de arroz. Entonces ahí tenían la solución, un cultivo. Pero quizás la idea de estudiar el virus, ¿no es cierto?, de estudiar esta clase de virus, es eventualmente buscar, como les dije, vacuna o soluciones o algún tipo de respuesta anticipada, ¿no es cierto?, a la aparición de estos virus, que no solamente pueden, la humanidad no corre peligro solamente por un virus humano, ¿entienden, chiquillos?, sino que correría por un virus que matara a la ganadería o, no, o matara a las plantas. Yo creo que lo fundamental sería algún virus que afectara a las plantas. Ahí sí que sería la hecatombe. ¿Ya? Entonces, como les digo, mi impresión es que en este caso en particular lo que ocurrió fue una falla en la seguridad, ¿no? Una falla en la seguridad y el virus se terminó, ¿no es cierto?, propagando, más que una creación, o sea, es que lo que hace que sí, es como, sí, hubo una creación, es verdad, hubo intervención humana y todo lo que usted quiera, pero lo que yo digo es que como crearlo así como ya, yo diseño esto y digo ya, entonces lo soltamos, como en las películas, no sé, Misión Imposible, no sé cuánto, ¿ya? Hay una Misión Imposible chanta que es de hace como 20 años atrás que hablaban de eso, que creaban como un virus que era como la variante del ébola, y entonces la idea era liberarlo en una ciudad, eh, inyectárselo a una persona que la transmitiera a toda la gente y luego hacer multimillonario una farmacéutica. Pero, entonces uno dice, oh, la trama súper básica, así, no sé, por así decirlo. Entonces, claro, la gente dice, bueno, puede ser que pudiera haber sido así, pero yo, como les digo, creo que fue eso. Ya, entonces, chiquillos, como les dije, pregunta PTU. La pregunta PTU podría ser la siguiente. Bueno, como ustedes saben, el tema en los medios se habla un montón de cosas, entonces los medios estuvieron negando esta situación un montón de tiempo, y comprenderán que lo que se vende en la prensa es distinta de la realidad, po, ¿sí? Hay intereses creados y todo lo demás, entonces eh, lamentablemente es difícil como conocer la verdad, ¿ya? Pero ahí tienen que formarse un criterio, como les dije, crítico, tratar de tener información, no de las fuentes oficiales, pues, sino que tratar de tener información de calidad, por así decirlo, que es difícil igual. Y tener un criterio crítico también, pues, o sea, eventualmente no tragarse cualquier cosa que les digan, porque uno puede inventar muchas cosas también, ¿sí? Entonces, como les digo, chiquillos, el tema es que la pregunta PTU, volviendo al tema, la pregunta PTU podría ser, ¿cuál de los siguientes son elementos propios de la inmunidad innata o inespecífica? Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes fiebre, fíjense bien en lo que estoy diciendo, si yo les digo a ustedes fiebre, la fiebre no es
es parte de la inmunidad específica. La inmunidad específica es la respuesta de anticuerpos, la respuesta de los linfocitos T o B o los natural killers, como quieran llamarlo, o los linfocitos. Esa es la respuesta específica. No es la fiebre o la inflamación. Si usted me dice, profe, el tener hinchado, por ejemplo, cuando uno le sale un sarpullido, entonces me dice, profe, esa respuesta específica. No, no es respuesta específica. Necesariamente la hinchazón es por una sustancia que se llama histamina, y una sustancia inespecífica, que aumenta la cantidad de agua que llega a un tejido para facilitar la llegada de las células inmunitarias. Entonces, lo que es la fiebre, lo que es la hinchazón o la inflamación, la respuesta del dolor, ¿no es cierto?, o el malestar general, no son respuestas específicas, son respuestas que se potencian o que potencian la respuesta específica, si usted quiere, o van a siempre acompañar, porque eso es lo otro, chiquillos, la respuesta innata no funciona por una parte y luego después para y después viene la específica, sino que estas dos respuestas son sinérgicas. Siempre parte la innata. Pregunta PSU clásica o PTU. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes se entierran un clavo oxidado, o si usted se entierra, ¿no es cierto?, se pasa a rascar con una espina, no sé, no tengo idea, de una rosa en el campo, o lo que sea, en la calle. Entonces, ¿cuál es la respuesta innata que parte inmediatamente, desde el momento que usted se mete los... Inflamación, inmediatamente, bueno, sangre, inmediatamente plaqueta, Ya, pero ¿cuál sería la respuesta el dolor, que parte inmediatamente? ¿La adaptativa o la innata? ¿Cuál no la parte al innata. tiro? La innata, ¿se entiende? Y de hecho, durante las primeras horas va a estar funcionando la innata, hasta que comienza a montarse la respuesta adaptativa. ¿Se fijan? Y la respuesta adaptativa se demora N, como lo habíamos dicho recién. No es como de un día para otro ya usted desarrolló. ¿Se fijan? Entonces, por eso les digo, la inmunidad. Entonces, estas preguntas, chiquillos, esto que estoy diciendo fue pregunta real. Pregunta real PSU. Y tal cual como les dije, una persona que se entierra, ¿no es cierto? O se hiere con un metal, con un clavo oxidado o lo que sea, ¿cuál es de la respuesta que va a comenzar inmediatamente a funcionar? Entonces no va a ser la respuesta de, no sé, po, de los anticuerpos o de los linfocitos B, no sé, es la respuesta inmunitaria específica, o sea, inespecífica quiero decir, o innata. Van a llegar glóbulos blancos ahí, específicamente neutrófilos y macrófagos, y van a empezar a fagocitar a los patógenos que puedan haber entrado, ¿no es cierto?, a la herida que usted se hizo, para neutralizarlo, y va a empezar a haber inflamación si es necesario también, si es que entraron muchas bacterias. En fin, esa es la respuesta que va a ocurrir. Entonces, como les dije, la fiebre, la inflamación, el edema que le llaman, el edema, la hinchazón, la picazón, no sé, todas esas cosas son respuestas inespecíficas del sistema inmune innato. Acá dice que la piel, secreciones, la microflora intestinal, vale decir las bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, la microflora vaginal, la bucal, incluso en la piel también tenemos muchas bacterias que viven ahí que son comensales, no son patógenos, o sea, no son agresivos contra nosotros, ¿ya? De hecho, nos protegen igual porque están como en una asociación benéfica, en el sentido que nosotros les damos espacio para que vivan, las mantenemos a raya con nuestro sistema inmune, pero ellos a su vez impiden que llegue un patógeno agresivo, antisocial, invasor, ¿se entiende? A meterse y a dejar la escoba. Por eso que no es bueno que ustedes tomen antibiótico a diestra y siniestro, ¿entienden? Los antibióticos, cuando uno toma, empieza a matar, puede matar las bacterias de la propia flora. Entonces, si empezamos a echarnos las bacterias que viven en armonía con nosotros, dejan el espacio, el nicho ecológico, así que igual como si fuera dinámica poblacional o de ecología, dejan un espacio, un hábitat, para que venga un invasor y que sea un gallo disruptivo, ¿entienden? Un patógeno sociópata, ¿ya? Agresivo. Entonces, por eso es que es tan importante la flora intestinal, vaginal, bucal, de la piel, etcétera. Bueno, los interferones son sustancias químicas que son mediadores inflamatorios. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la fiebre, como les mencionaba. Hay algunos que tienen un rol anticancerígeno también. El sistema de complemento ya lo mencioné. La inflamación, ahí está la histamina. Por eso es que uno toma antihistamínicos cuando tiene una infección, o sea, una alergia, por ejemplo, no sé, un hinchazón demasiado. Y por supuesto los macrófagos. Ya, entonces, como les dije, le he estado diciendo como algunas referencias de preguntas. Lamentablemente,
tendría que buscar aquí como en detalle como ejemplos de preguntas de esto, ¿ya? Eh, no, pero quiero cerrar primero esto. Entonces, para ir cerrando. La inmunidad, como les decía, tenemos que las células inmunitarias llegan al lugar donde se produce, por ejemplo, un daño, por ejemplo, ya les dije, nos enterramos una espina y entraron bacterias ahí. Entonces, las células que están dañadas emiten mediadores inflamatorios que se liberan por la sangre. Entonces, el cuerpo se entera de que ahí hay un problema. Además, que ya les dije que el linfático está drenando todo lo que está en relacionado con nuestra extremidad. Entonces, si entraron patógenos y produjeron toxina, eso se va a llegar, se va a drenar al sistema linfático y se va a detectar que ahí hay un antígeno, hay un patógeno, hay algo que hay que regular. Entonces, llegan las células sanguíneas a ese sitio, o porque están pasando por ahí se dan cuenta que hay emisión de sustancias químicas inflamatorias y por lo tanto se meten al tejido dañado porque la quimiotaxis ejerce atracción sobre ellos. Son sustancias químicas que liberan las células de los tejidos, de las células de los capilares sanguíneos, por ejemplo, que están dañados, ¿no es cierto? Y hacen que las células se sientan atraídas y se metan en el lugar donde está la infección o el daño y se meten deformándose. Eh, y se meten entre medio de las células, por ejemplo, de los tubos, de los capilares. Hay poros o hay espacios a veces y las células se meten como entre medio de esos espacios, como que se deforman, adoptan eh, el tamaño del orificio o del poro y de ahí pasan al tejido. Porque si no, no podrían salir, ¿entienden? No podrían salir por el tubo sanguíneo, po. Pero logran atravesar ese lugar ese vaso sanguíneo y logran entrar al tejido. O sea que van directo a la infección. Se mueven por movimiento de meboide, los macrófagos, por ejemplo, y luego fagocitan las partículas extrañas y destruyen lo que fagocitan. De hecho, lo van a destruir porque los fragmentos de esta bacteria o virus o lo que sea, o célula muerta, en fin, van a agarrar y procesar esas proteínas o estos azúcares de glicoproteína y los van a exponer eh, en la superficie en una proteína que se llama complejo de histocompatibilidad mayor. Ya, van a hacer como la presentación de los antígenos, como que los macrófagos van a funcionar como una célula que agarra la basura o las bacterias muertas o vivas o lo que sea, o los toxinas que hayan presentes, las procesa y luego las presenta en su superficie para que cuando lleguen las células linfocitarias de la inmunidad específica analicen ese fragmento y puedan generar una respuesta o generar un anticuerpo específico contra ese fragmento o contra esa secuencia o contra ese antígeno. Ya, no sé si se entendió más o menos, chiquillos, la idea hasta el momento de la inmunidad. Brevemente voy a mencionar los tipos de inmunidad adaptativa o adquirida que hay, y esto lo vamos a terminar de desarrollar la próxima semana. Existe una inmunidad adaptativa o adquirida. O sea, la inmunidad adaptativa o adquirida se clasifica en dos como categorías, la humoral y la celular. Ya les dije que humoral tenía que ver con humores, o sea, con fluidos, con secreciones, con proteínas. Entonces, cuando yo les dije inmunidad humoral en el sistema innato o en la inmunidad innata, les dije proteínas del complemento, por ejemplo. Y si les digo inmunidad celular, me refiero a células. Entonces, si les digo células de la inmunidad innata, me refiero a glóbulos blancos en general, como los macrófagos, los neutrófilos, etc. En el caso de la adaptativa o adquirida, si yo digo inmunidad humoral, digo anticuerpos producidos por linfocitos B, y si digo celular, estaría diciendo células, como los linfocitos T. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Entonces, la inmunidad humoral produce anticuerpos, ¿no es cierto? Y estos anticuerpos se unen a los antígenos, ¿ya? Eh, la inmunidad celular, como les decía, está mediada por células, y aquí participan los linfocitos, ¿no es cierto?, T, fundamentalmente, a diferencia de los linfocitos B que participaban en la producción de anticuerpos. Ya, esto tengo que ir explicando como en detalle. No sé si tienen alguna duda o consulta. Creo que
Espérense, les voy a mostrar. Creo que tenía aquí un video. Eh, Déjenme ver dónde lo tengo. Eh, a ver, voy a mostrarles esta imagen que tengo aquí en la pantalla. Usted me dice si se ve. Esto es para explicarle un poco lo que tiene que ver con eh, la inmunidad humoral, la inmunidad específica o adquirida humoral. Humoral me refiero a la producción de anticuerpos. Entonces, fíjense acá. Acá tengo una célula que se llama macrófago. Entonces, tengo que decir algunas cosas aquí. Hasta el momento les dije que el macrófago era parte de el sistema inmune innato. De hecho, una célula que fagocita bacterias, células muertas, fragmentos virales, etcétera, etcétera. Y este macrófago no solamente degrada y destruye a los desechos o a las bacterias o lo que sea cuando hay una infección, sino que además presenta antígenos en su superficie para que las células inmunitarias específicas puedan desarrollar anticuerpos contra ese fragmento o ese antígeno en particular. Eso es lo que quiero que entiendan ahora. Entonces, cada macrófago, a ustedes de ahora en adelante lo van a considerar como una célula presentadora de antígenos, tal cual. Célula presentadora de antígenos. Todas las células de nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo tienen una proteína que se llama el complejo de histocompatibilidad mayor. El complejo de histocompatibilidad mayor, que es como parte de nuestra impronta propia de nuestra persona. De hecho, cada uno de nosotros tenemos un complejo de histocompatibilidad mayor específico, una secuencia particular, que sería como una especie de huella digital proteínica que tenemos. Y obviamente igual en todas nuestras células, porque está en la superficie de nuestras células. Entonces, cuando una célula es infectada por un virus, por ejemplo, eh, esta proteína lo que hace es servir como sistema de defensa, de tal manera de que eh, la fra- las los fragmentos de los virus que se están produciendo dentro de la célula, que ha sido infectada, se expresan en esta proteína, que se llama el complejo histocompatibilidad mayor 1, o HMC. Acá sale en inglés MHC, pero es la misma cosa, las siglas están en inglés. Entonces, el macrófago se supone que tiene una proteína que se llama el complejo histocompatibilidad mayor tipo 2. O sea que en el fondo tiene como una variante de esta proteína, ¿sí? Y esta proteína le permite a ella ser una célula que presenta activamente antígenos, pero no solamente de virus, sino que de bacterias, como les decía, o de toxinas de bacterias en general. Entonces, esta célula macrófago funciona como célula presentadora de antígenos. Cada vez que fagocita una bacteria o patógeno, lo degrada con lisosomas y luego, ¿no es cierto?, los fragmentos de esta bacteria en particular, ¿no es cierto?, los va, los va a unir a esta proteína o complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2, de tal forma que cuando el linfocito venga a acercarse a preguntar, porque los linfocitos se sienten atraídos por los macrófagos, porque los macrófagos son como, no sé cómo decirlo, son como dealers, o son como vendedores, no sé cómo decirlo, ¿ya? Entonces, el linfocito siempre va a preguntarle a él qué es lo que hay de nuevo, ¿sí? Entonces, si él tiene un antígeno nuevo, el linfocito se siente contento porque tiene como algo nuevo que poder procesar o reconocer y elaborar una respuesta frente a ese antígeno. Entonces, acá tienen el linfocito T4 o helper y se encuentra con el macrófago que procesa un antígeno nuevo, por ejemplo, de un patógeno, de una bacteria, como les digo, fundamentalmente, y eso va a inducir que el T helper colaborador, linfocito T helper colaborador, pueda, ¿no es cierto?, generar una respuesta frente a ese antígeno en específico. Se van a producir citoquinas, que son sustancias promotoras, ¿no es cierto?, de la actividad celular. En este caso,
la mitosis del linfocito T helper o colaborador. El linfocito T que reconoce ese antígeno, que reconoce ese antígeno. No sé si han entendido la historia. Tengo una infección, fundamentalmente bacteriana, porque el complejo histocompatibilidad mayor tipo 2 está en el macrófago o célula presentadora de antígenos que se dirige al lugar donde hay una infección, pero fundamentalmente por bacteria más que por virus, ¿ya? Entonces, expresa el fragmento del antígeno unido a esa proteína y luego vienen los linfocitos y le preguntan al macrófago o a la célula presentadora de antígeno, que es lo mismo, le preguntan qué hay de nuevo. Entonces la célula le dice, mira, acá tengo un antígeno nuevo, y si el linfocito reconoce ese antígeno, entonces va a inducirse su mitosis, o lo que se llama expansión clonal. Expansión clonal. Al mismo tiempo, la célula B, que es un linfocito también, ¿ya? Aquellos que reconozcan a la bacteria, aquellos que reconozcan esa bacteria, o los fragmentos de esta bacteria, también van a expresar, ¿no es cierto?, en su superficie el complejo histocompatibilidad tipo 2 con el antígeno. Entonces usted me dice, a ver, no entendí aquí, y me dice, o sea, que el linfocito B funciona igual que un macrófago. Sí. Entonces usted me dice, pero ¿por qué está haciendo las mismas cosas dos veces? Lo que pasa es que una cosa es activar el linfocito T y otra cosa es activar el proceso del linfocito B, B de barco me refiero. Entonces el macrófago no actúa al B, no activa al B, el macrófago no activa al B, el macrófago o célula presentadora antígeno activa al T, ¿ya? Ahora, usted me dice, bueno, ¿y qué pasa si no tenemos un macrófago dando vuelta? Si no tenemos un macrófago dando vuelta, entonces es el B el que va a activar al T, porque el B también sirve como célula presentadora antígeno. Entonces la célula B, que hizo como lo mismo que hizo el macrófago, siempre y cuando tenga un receptor que pueda ser compatible con el antígeno de la bacteria, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es unirse con el linfocito T helper y es el T el que va a activar a la B. Entonces, no sé si me están siguiendo la lógica aquí. La lógica es que el macrófago, célula presentadora de antígeno, activó el T y hizo que el T hiciera expansión clonal, aquel que reconocía al fragmento, ¿no es cierto?, de la bacteria o el patógeno que invadió al cuerpo. Luego, este T, que fue activado por el macrófago, célula presentadora de antígeno, va a ir a encontrar Bs, células B, linfocitos B, que también sea capaz de reconocer a esa bacteria. Pero no porque un macrófago se la presentó, sino porque ella misma procesó el antígeno que pudo reconocer y lo expresó en su superficie. Entonces, esta B está esperando la orden del T activado para que ella se active. Esta B está esperando la orden del T activado. Si el T no está activado, no puede activarse la B, aunque reconozca el antígeno. Si el T no está activado por una célula presentadora de antígeno, no puede activarse la B, aunque hubiera reconocido previamente el antígeno. Solamente una vez que la B reconoce el antígeno y es activado por el T helper, entonces recién puede transformarse, hacer expansión clonal, hacer mitosis y producir células de memoria y células plasmáticas que son productoras de anticuerpos. Y van a empezar a producir anticuerpos en masa, que se van a unir al patógeno, que encuentren en la sangre o en los tejidos. Y aquellos que se unan al patógeno, ¿no es cierto?, van a ser fagocitados por, ¿no es cierto?, un macrófago, por ejemplo. O los mismos anticuerpos van a neutralizar al patógeno porque se van a unir tanto a él que van a impedir que se mueva. Lo van a como a pelotonar. Entonces van a como neutralizarlo en su migración, por así decirlo. No sé si se entendió algo, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que estuve diciendo en el fondo? Estuve diciendo en el fondo que la célula presentadora de antígenos es necesaria para activar al T, ¿sí? El T helper o colaborador, o T ayudante, como quieran llamarle, ¿ya? Este, este T, a su vez, una vez que está activado, es necesario para activar el B.
el B previamente tiene que haber reconocido el antígeno o tiene que haber procesado la bacteria por su cuenta, ¿sí? Independiente si lo hizo el macrófago o no, lo tiene que haber hecho ahí igual. Entonces, una vez que tengo el T activado por la célula presentadora de antígeno, puedo activar el B. Y ese B previamente tiene que haber reconocido el antígeno por su propia cuenta. Y usted me dice, bueno, ¿y qué pasa si no lo reconoce? Si no lo reconoce, entonces no pasa nada. Entonces, si ustedes se fijan aquí, aquí es un tema de probabilidad, en el fondo, porque lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos circulando linfocitos T y B, y todos tienen, por su propia cuenta, la capacidad de reconocer, en teoría, todos los antígenos que usted se pueda imaginar de la naturaleza. Así que usted, sin haber estado expuesto al SARS-CoV-2, debería tener un linfocito T y un linfocito B capaz de reconocer, ¿no es cierto?, eh, eh, o de poder generar una respuesta, ¿no es cierto?, frente a ese virus en particular, o los fragmentos o antígenos del virus. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que nosotros tenemos, por nuestro propio sistema inmune, producimos todas las posibles como receptores, por así decirlo, que pueden reconocer distintos tipos de antígenos, bacterianos o virales. Entonces, eh, aquellos linfocitos T y B que reconozcan a un antígeno viral en un determinado proceso de infección van a proliferar. Los demás que no van a reconocerlo no van a hacer nada porque no lo reconocen. Es como si yo le dijera, ya, este reconoce, no tengo idea, reconoce el virus de la varicela o reconoce la bacteria del cólera, pero no tiene nada que ver con el virus del SARS-CoV. Entonces, ¿qué van a hacer? No tienen nada que hacer. Pues, si son distintas secuencias. Entonces, aquellos que reconozcan, ¿no es cierto?, aunque sea parcialmente al antígeno, son los que van a hacer expansión clonal, o sea, que van a activarse y luego van a hacer expansión clonal. La expansión clonal significa que hacen mitosis y generan células de memoria y células que van a hacer la acción inmunitaria específica. Entonces, como les decía, si la célula presentadora de antígenos activa el T y luego, ¿no es cierto?, hay un B que por su parte reconoce el antígeno, espera al T que lo active. Si el T no activa el B, no pasa nada. Entonces, una vez que el B se activa, el linfocito B, hay expansión clonal y se generan células de B de memoria y células B plasmáticas, productoras de anticuerpos. Solamente hay expansión clonal de la línea o de la célula que reconoce el antígeno o el fragmento viral o, como les decía, en este caso, de bacteria. Y se producen los anticuerpos, ¿ya? Esto lo voy a retomar la próxima clase, chiquillos, porque si no nos vamos a expandir mucho en la materia, ¿ya? Pero solamente quería mostrarles esto así como en presentación original, qué es lo que pasa con el linfocito, con la célula presentadora antígeno o macrófago, que es una célula inespecífica, pero que igual participa en la respuesta específica, porque sirve para activar el T-helper o colaborador, que es el necesario para activar a los CD8 citotóxicos y a los B, que van a producir anticuerpos. Si yo no tengo el T-helper activado, no puedo hacer ninguna respuesta inmune específica. Entonces, todo lo que estaba mencionando hoy con el linfocito B era respuesta humoral o producción de anticuerpos. En cambio, la respuesta celular tiene que ver con la activación del T-helper o colaborador, que luego a su vez activa a un T que se llama citotóxico. Entonces, el T-helper, así como actúa sobre un linfocito B y lo activa, también el helper es necesario para la activación de un T citotóxico. El citotóxico se le llama CD8 por un receptor que tiene. En cambio, al helper o colaborador, que es el que estaba mencionando hasta ahora, se le llama CD4. Así se le llama CD4 por el receptor que tiene en su membrana. Entonces, el helper es fundamental para la activación de las células B y para la activación de las células T citotóxicas. Las citotóxicas es porque matan a la bacteria, por ejemplo, o van a matar a la célula infectada por virus también. Por eso se llaman citotóxicas. Entonces, el helper aquí tiene un rol central. El helper tiene que ser activado por la célula presentadora de antígeno. Una vez que el macrófago o célula presentadora de antígeno activa al helper o al TSD8, o T4 también se le llama, T4, es ella la que actúa o activa, más bien dicho, al linfocito B para que produzca anticuerpos o al linfocito TSD8 o T8 para que haga la respuesta citotóxica. Pero, como les decía anteriormente, para que yo pueda tener un
un linfocito B que va a responder frente al T helper, ese linfocito B previamente tiene que haber reconocido el antígeno, porque su receptor lo reconocía, y el T citotóxico también tiene que haber reconocido el antígeno previamente. Y cómo reconocieron el antígeno? Porque ya les dije que vienen prearmados. Esto es como vienen armados de fábrica. Nosotros armamos toda la variedad de linfocitos T y B con la variedad de fábrica de receptores para reconocer todos los antígenos que hay en la naturaleza. Todos los antígenos que usted se puede imaginar. ¿Ya? Los que, incluso los actuales o los que se vayan a inventar en el futuro. Entonces, las variantes mutantes de un virus, nosotros también tenemos la posibilidad de poder reconocerlas. Lo que pasa es que puede ser que no las reconozcamos en un 100%, pero va a haber un porcentaje en la cual lo vamos a poder reconocer. No sé si me siguen la idea, chiquillos. Es como si nosotros tuviéramos prearmada la posibilidad de reconocer a todos los antígenos, ya sea virales o bacterianos, que existen en la naturaleza, pero por nuestra propia genética. Ahora, ese reconocimiento, como les dije, no es necesariamente del 100%. Es un reconocimiento parcial, a lo mejor en algún caso, de una secuencia de esa bacteria o de ese virus desconocido, lo que usted quiera. En caso de que no se reconozca al 100%, se puede inducir a ese linfocito T helper que lo que haga es rearreglo, un rearreglo configuracional para que mejore el reconocimiento del fragmento o del antígeno, que sería una gracia el sistema inmune, porque si usted me dijera, chuta, venimos con todo prearmado, o sea, todo viene preconfigurado, entonces es como si venimos un reconocimiento estándar. Pero si hay tantas mutaciones en los virus o en las bacterias, podría de repente generarse una combinación que fuera novedosa, lo que hace que nuestro reconocimiento por como estos receptores de fábrica, a lo mejor no le hacen tan bien, lo reconocen parcialmente, ¿no? Pero por eso les digo, si hay un reconocimiento parcial, se puede inducir a este linfocitos, por ejemplo, que reestructuren su receptor y que logren reconocerlo esta vez en un 100% al antígeno. Y ese proceso es súper choro, o es súper así como, no sé, interesante. Al que sea biólogo o bióloga, esa cuestión le podría gustar, ¿ya? Por eso aquí, el que es más ñoño para la biología con este tema tiene para gozarse, ¿no? ¿Se entiende? Al que le guste la inmunidad o qué sé yo y quiera saber. Una persona que a lo mejor no le llama la atención esto le da lo mismo, pero hay un tipo de recombinación genética que se llama recombinación somática. Yo hasta el momento le hablé del crossing over como el único momento en el cual ustedes rearreglan los genes. Pero hay una recombinación somática que se puede hacer en las células inmunitarias, chiquillos. Así que lo animo a buscar en Wikipedia lo que estoy diciendo. Eso permite readaptar la respuesta inmune, los receptores a los antígenos. Es por rearreglo genético. O sea que los genes pueden reordenarse para formar una nueva proteína que sí pueda reconocer al 100% el antígeno que me están presentando, y no un reconocimiento parcial, no. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es muy interesante esto, porque, como les dije, esto habla de una flexibilidad del sistema inmune, no solamente que venimos con, como les decía, como una cuestión estándar, con una serie de receptores estándar y que reconocen ciertas secuencias específicas, sino que yo lo puedo adaptar por este proceso de recombinación somática. Los genes que tienen que ver con la síntesis de los anticuerpos o de los receptores específicos, yo los puedo reordenar a la pinta de la necesidad que yo tengo. ¿Ya? Ya, entonces, insisto, esto que lo vamos a dejar hasta aquí, porque si no nos vamos a pasar mucho en la hora, y de hecho ya nos pasamos un poco, así que lo vamos a dejar hasta aquí, chiquillos. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta aquí, entonces la próxima clase yo retomo esto de la respuesta humoral y de la respuesta celular inmunitaria específica, con la animación que yo les mostré, ¿ya? Y esta diapo que les estoy mostrando, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase, y de ahí vamos a seguir adelante. Ya, chiquillos, espero haberles dado haberles ayudado a tener una noción por lo menos del sistema inmune en general. Me interesa que se queden con esa tabla de la clasificación con la inmunidad adaptativa adquirida, innata o adquirida, quiero decir, pasiva o activa, y como algunas nociones básicas que les dije de la inmunidad adquirida, ¿ya? Yo les voy a mandar la diapo.
Ya, chiquillos, cuídense ustedes entonces, un abrazo y nos estaríamos Chao, viendo. Yo lo voy profe, a mandar muchas gracias. Ya, Gracias, esté profe. bien. ya, que le esté muy vaya bien, bien. cuídense. Buen fin de Chao, semana. chiquillos. Ya, gracias igualmente. Chao, chao.